Buenas tardes, antes que todo, buenas tardes, un gusto estar aquí. Siempre decimos un privilegio, pero también hay un gusto, por no decir un gozo, una alegría. ¿Por qué? Porque uno se ministra a sí mismo, yo siempre digo eso, y trata uno de ministrar a los demás, pero evidentemente siempre hay una lectura y una lección para uno. Es lo hermoso del poder que tiene la palabra de Dios, que no solamente es hablar de ella. Y yo voy a empezar hablando de ello, ahorita les voy a pedir de favor que tomen asiento. Y ahorita voy a orar, pero quisiera dar como un preámbulo, irlos llevando de poco a poco, buscando el entendimiento de la palabra de Dios. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Buscando el entendimiento de la palabra de Dios con orden, porque Dios, que todos sabemos, que es un Dios ordenado en cuanto a estructurado, y eso lo manifiesta la palabra continuamente, porque uno ve la revelación de las doctrinas cristianas y uno observa que van haciendo paulatinamente, pero progresivamente. Aunque el Antiguo Testamento se refleja y se revela en el Nuevo Testamento, esa comunión es sumamente importante porque nos da luz a nuestro entendimiento. Nuestra vida cristiana en el cristianismo del Nuevo Testamento tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. Vamos a cerrar los ojos y te damos gracias, infinitamente gracias, Padre Celestial, porque estamos ante tu presencia, porque eres todopoderoso y omnisciente. Porque tu presencia, Señor, no solamente está aquí en tu espíritu, sino tu presencia te está aquí en tu palabra, porque tu palabra refleja tu mente, tu palabra refleja tus pensamientos y tus propósitos para nosotros. Y nos llenamos de gozo, Señor, al saber que en tu amor y en tu sabiduría y en tu poder, te encarnaste por nosotros para perdonarnos, para adquirirnos como pueblo escogido, como tus hijos. Te amamos por todo eso y por mucho más, Señor. Sea bendito tu nombre, Padre eterno, el nombre bendito de Cristo y del Espíritu Santo. Amén. Como yo les decía, para poder entender el punto a donde yo quisiera que el Espíritu de Dios nos lleve, necesitamos comprender una verdad que es de suma importancia, la santidad de Dios. O sea, ¿por qué Dios es santo? ¿O qué significa la santidad en Dios? Y la santidad en Dios significa apartado, separado. Cuando la Biblia menciona acerca de nosotros que somos santos, somos apartados para Dios, ya no pertenecemos a este mundo. Imagínense en las dimensiones celestiales de Dios. Dios está separado completamente del pecado, separado completamente de nosotros. Pero Él, aún así, se humilló enviando a su Hijo Jesucristo, mejor dicho, Jesús se humilló encarnándose. Entonces, eso es importante saber que Dios está distante de nosotros en su santidad. Pero eso no implica que no podamos conocerle, acercarnos a Él, amarle, reverenciarle, adorarle. Pero sobre todas las cosas lo que Dios busca es que obedezcamos sus mandamientos. Ese es el punto central, la obediencia. Entonces, Dios en esa santidad, yo quisiera expresar eso que dijo un autor, Johnson se apellida, lo que él dijo y que me pareció a mí extraordinario era cómo pudiera la mente del hombre comprender estas dos verdades y conciliarlas, que a veces para el hombre es muy difícil. Sí podemos entender que nosotros, siendo pecadores, siendo humanos, y Dios Todopoderoso, su Espíritu puede hacer morada en nosotros. De hecho, la palabra de Dios dice que somos templo del Espíritu Santo, pero lo complejo para nosotros sería tratar de explicarnos en nuestra inteligencia, en nuestra sabiduría, cómo es posible que ese ser todopoderoso, inagotable, inmenso, infinito, pueda venir a habitar el cuerpo de un hombre, ahora en el de Jesús. Decimos misterios cuando no encontramos una respuesta clara a nuestros pensamientos, pero ese misterio finalmente fue revelado. Jesús se hizo humano y eso nos dio entrada a nosotros para poder ser hijos de Dios mediante el perdón de los pecados, mediante la confesión de Cristo, de que su obra redentora, de que su obra en la cruz tiene valor
suficiente para perdonar todos nuestros pecados y darnos vida eterna. Amén. Cuando Cristo instruyó a sus discípulos, cuando ellos le preguntaron, enséñanos a orar, Jesús lo primero que dijo fue la alabanza del nombre de Dios. Santificado sea tu nombre, separado sea tu nombre, lleno de pureza sea tu nombre, fuera del pecado, lógicamente sin mancha, sin arruga, glorioso, perfecto. Eso es lo que Dios dijo. Y en una expresión más breve, en Lucas 11:2 dice, cuando oréis, decid, Padre, santificado sea tu nombre. Así empieza y así nos deberíamos dirigir nosotros. Es la única manera de reconocer que cuando vamos a orar y nos acercamos a Él, estamos delante del Dios Santo. Y solamente para aquellas personas que comprenden esta verdad de la naturaleza santa de Dios, comprende que Dios aborrece el pecado, comprende que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado del pecador, y que la ira de Dios, la ira justa de Dios, está sobre los pecadores, sobre los incrédulos, sobre los que no aceptan a Dios para muerte eterna. Entonces no es simplemente cuando nosotros nos acercamos ya de costumbre, sino tenemos que tener en la mente y en el corazón que somos pecadores, que necesitamos de su perdón, porque estamos ante esa verdad esencial. Entonces cuando uno le rinde honor a Dios, cuando uno dice que le rinde reverencia a Dios, está uno haciendo en su mente, entendiendo que lo importante para acercarse a Él es conocer que Dios se le acerca o se aproxima a uno solo con reverencia. Y esto significa que uno respeta el honor de Dios. Uno se acerca a Dios con temor, porque el temor significa que uno tiene reconocimiento de la gloria de Dios, de que es poderoso, de que es inmenso, de que es grande, que su majestad es una grandeza. Y para que puedan tener más o menos una idea, vamos a decir, como un atisbo, algo muy superficial, algo que vislumbra cómo es la santidad de Dios. Dios en el Antiguo Testamento se manifestaba en el arca del pacto que estaba dentro del tabernáculo. Y quien tocara el arca moría. Imagínense la santidad de Dios, el solo hecho de tocar el arca. Usa tocó el arca y murió. Pero aún así, hay un mayor grado de reverencia. En el tabernáculo, era aquella tienda en el Antiguo Testamento que se iba moviendo durante los 40 años. Tenía dos apartados, el lugar santo y el santísimo. Y el de mayor reverencia era el lugar santísimo. De tal manera que el sacerdote podía morir ministrando mal, ministrando por no acercarse a Dios de manera correcta, por no expiar los pecados de él, de su casa y del pueblo. Y eso terminaba en muerte. Eso en el Antiguo Testamento. Por eso es importante conocer cómo adorar a un Dios santo. La santidad que uno debe tener como creyente es de suma importancia. Y para eso Dios nos bendijo con la Biblia, que es el libro más extraordinariamente jamás escrito. ¿Por qué? Primeramente porque no es hecho por los hombres. Si bien es cierto, tiene un componente humano que habla de la transcripción que hicieron los hombres, pero la inspiración, que esa palabra es sumamente importante conocerla. La inspiración de la palabra es divina, o sea que estamos delante de Dios, de su presencia, y de presencia, cuando abrimos la Biblia, usted debe tener en cuenta de que está delante de la mente de un Dios santo. No es un libro cualquiera, tiene que tener reverencia por la palabra. No importa que la raye, no importa que se doble, que esté vieja. Lo importante es reconocer que el mensaje que Dios nos está dando acerca de la Biblia es santo, no es cualquier cosa. En 2 de Pedro, en el capítulo 1, verso 21, Pedro dice que ninguna profecía, ninguna escritura que hubo aquí fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. En la Biblia la inspiración es
no solamente la exhalación de Dios, sino el poder que sale a través del aire, del viento. Recuerden en Génesis 2:7 cuando formó a Adán del polvo de la tierra, dice, insufló aliento de vida. Quiere decir que la palabra, para los que no son convertidos aún o tienen duda, tiene el poder de dar vida, porque tiene ese aliento con el que Dios inspiró a los escritores humanos para redactarla. Y es interesante reconocer que entonces requiere uno de estar con el Espíritu Santo dentro de uno, orando para que el Espíritu Santo nos ayude a entender la palabra que Él mismo inspiró. Eso es algo que necesitamos hacer para no menospreciar y se vuelva la Biblia un libro más o nos acostumbremos a verla de alguna otra manera. Voy a comentar algo que es muy importante. A veces leemos muchos a ciertos versos, nos los aprendemos de memoria y en muchas ocasiones no los analizamos correctamente qué es lo que tratan de decirnos, de qué manera nos instruyen. En 2 de Timoteo, aprovecho para decirles que esa carta escrita por Timoteo fue la última carta de sus epístolas, la última que hizo él. O sea que cuando Timoteo escribe esa carta, ya estaban circulando todas las cartas del Nuevo Testamento, excepto las cartas de Juan, el Evangelio de Juan, primera, segunda, tercera y el Apocalipsis. Eso se los digo porque cuando en 2 de Timoteo, Pablo dice que toda escritura es inspirada por Dios, él ya no estaba utilizando la palabra escritura como se utiliza en los Evangelios, tratando de decir que escritura se refería exclusivamente al Antiguo Testamento, sino ya era la compilación prácticamente de la Biblia, a excepción de los libros que acabo de mencionar. Entonces, en ese momento, cuando está escribiendo a Timoteo y lo está instruyendo, él le dice, toda escritura es inspirada por Dios, que es la palabra donde estamos girando ahorita nuestra conversación. Toda palabra es la mente de Dios. Y es útil, quiere decir que para nosotros, para el creyente, tiene una utilidad práctica. Hay una aplicación del conocimiento de la Biblia en nuestra vida personal para evangelizar, pero también para instruir, para refutar del error, para corregir. O sea, aquí lo importante es que Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, primeramente la palabra de Dios es útil para enseñar, algo que no debemos desdeñar, no debemos menospreciarlo de alguna manera. Y esto significa que la palabra de Dios es importante en cuanto a que debe instruir a los creyentes qué es lo que deben creer. O sea, es un mensaje positivo, da una doctrina para llevarnos a la verdad de Dios. Cuando las doctrinas que son erróneas o doctrinas que están ahorita en el mundo pululando, tratando de afectar la Biblia con corrientes doctrinales que no son bíblicas, ¿son por qué? Porque se han alejado de la verdad, porque no han sido posible llevarlos a la verdad. En alguna parte del proceso, ese creyente o pseudocreyente no ha entendido que el Espíritu Santo a través de la Biblia lo va a llevar obligadamente a toda la verdad. Y cuando decimos eso es que la Biblia instruye, y eso al mismo tiempo evita el error. Por eso inmediatamente le está escribiendo a Timoteo y le dice, para la refutación del error, en la Reina Valera 60, creo que dice reprender. Esto es redarguir, redarguir, reprender, pero lo que trata de decir es que la palabra también sirve para desengañarse de doctrinas que son falsas y que les hacen creer a ustedes que son verdaderas. Por eso es importante llevar esa secuencia de entendimiento, enseñanza, refutación, redarguir, como dice la hermana, refutar, pero también sirve para corregir. Y esto tiene un aspecto muy importante acerca de nuestras vidas. Corrige nuestras vidas. Nos dice la Biblia qué es lo que no debemos hacer. En términos claros, nos disciplina. La Biblia nos disciplina y finalmente dice,
nos instruye en justicia. Nos dice, nos indica la educación que tenemos que tener en nuestra vida de manera correcta. No sé si ha percibido que en ocasiones, en algunas etapas de su vida, llega como una etapa en donde entra usted en una zona como gris. Y en esa etapa gris trata usted de conciliar la Biblia, lo que la Biblia dice, los mandamientos de Dios, con la realidad que está viviendo. Como que hay algo que no acomoda. Yo la vez pasada también lo comenté porque sucede que a veces nos cuesta trabajo en momentos especiales de nuestra vida. No digo que todos los días. Y lo que pasa es que nosotros nos vamos alejando de la Biblia y nos vamos acercando más a nuestras vidas. Tenemos una relación que no es correcta con la doctrina cristiana, nos vamos separando y eso hace que a veces no es que tengamos dudas, sino que nos cuesta más el poder asimilar lo que la Biblia dice y por lo tanto obedecerla. Les voy a leer lo que dice en una versión que es la traducción del lenguaje actual. Este mismo verso, lo voy a leer primeramente en esta versión. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin, hay un propósito, a fin de que el hombre de Dios, el creyente, esté completamente calificado, equipado, y el propósito dice claramente para toda buena obra. En esta versión, que es mucho más fácil de entender, dice: todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. Queda todavía más claro. Pero lo que aquí en la Biblia dicen las versiones de la Reina Valera, enseñar y reprender, nos relacionan con una doctrina correcta, mientras corregir e instruir en justicia se relaciona con una vida correcta. El verso 17 dice: de modo que los servidores de Dios, o sea, cuando dice que está equipado y calificado para toda buena obra, dice: de este modo los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Y eso es lo que hace, entrenados y preparados para hacer el bien. Más adelante vamos a ver unos versos en cómo aplica que Dios nos ha preparado para hacer buenas obras que preparó de antemano. Entonces Pablo nos muestra los beneficios de leer la palabra de Dios de esta manera, buscando santidad, buscando darle gloria a Dios a través de nuestras obras. Y por lo tanto, siempre nos está confrontando. Cuando usted tiene la Biblia y la lee y se siente instruido por ella misma, no le falta nada, realmente lo tiene todo. No tendría que buscarlo en nuestra parte porque dijimos que esta es palabra de Dios, no es palabra de los hombres. Y cuando usted lee la Biblia y se apropia de ella, entonces tiene el recurso para hacer lo que Dios dice y ser piadoso, hacer la obra que a Dios le agrada. No sé si alguien tenga calor o nomás soy el que tiene calor o no está funcionando la refrigeración. ¿Quién le puede mover, por favor? Entonces yo soy el que tengo calor, mejor alguien. Bueno, no pasa nada. Mateo 5:16, cuando hablaron del Sermón del Monte y mencionaron el capítulo 5, y en el capítulo 5, cuando Dios está hablando de que uno es la luz en el mundo, Dios dice que porque somos la luz en el mundo, dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de forma que vean vuestras buenas obras y el propósito y glorifiquen a Dios, vuestro Padre que está en los cielos. Gracias. Pero miren, vamos a hacer un giro rápido hacia el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, reverenciar a Dios, amar a Dios, una de las formas más claras
y que verdaderamente traducen una transformación de la mente y del corazón, es en la forma en la que vivimos. Es muy difícil, yo no digo que sea fácil. Las personas que son reverentes al Señor, dice Tito en su carta, en el capítulo 2, verso 12, lo dice de esta manera, tratando de justificar que hay evidencias del legítimo creyente. No significa que uno no vaya a caer y no se vaya a equivocar. Lo que está diciendo es que positivamente uno va progresando y dando esas evidencias. Tito 2:12 dice, porque la gracia salvadora de Dios fue manifestada a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, vivamos sobria, justa y piadosamente en el mundo presente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesús el Mesías, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo de su propia posesión. Y miren cómo concluye, celoso de buenas obras. Hay una relación directa en lo que la fe produce en uno, como dice la carta a Santiago, produce obras para glorificar a Dios, no que las obras verdaderamente son necesarias para salvarnos. ¿Recuerdan cuando Cristo, en la persona de Jesús, estando aquí en la tierra, en el capítulo 4 de Juan, se encuentra con la mujer samaritana, y la mujer samaritana, dialogando con él, le dice ella que ellos en el monte Gerizim estaban adorando y que los judíos adoraban en Jerusalén, pero Jesús la detiene y le enseña cómo adorar. Él la detiene y le dice que va a llegar el momento en que los verdaderos adoradores que adoran al Padre lo van a adorar en espíritu y en verdad. Y hemos leído muchísimas veces ese verso, y Cristo está tratando de decirle a esta mujer que el verdadero adorador es un adorador que tiene una entrega de corazón, que está rendida a Cristo. Vamos a los que adoran en espíritu, son aquellas personas que se rinden al señorío de Jesús. Nuestro corazón está lleno de cosas celestiales. Queremos llenarlas de puras cosas que nos sirvan para acercarnos a Dios. Esos son los que adoran en espíritu y prácticamente están dispuestos a obedecer al Señor en todo. Es difícil, pero es cierto, no vamos a negar esa verdad. Ese es el genuino y el verdadero adorador. Y luego dice, y adoramos, y los que adoran en verdad, y este es un apartado muy importante, lo adoran buscando tener un entendimiento bíblico, saturando su mente de cosas de la palabra de Dios, porque la verdad está en la palabra. Y si usted quiere adorar a Dios en verdad, necesita conocer de la palabra. Este tema es muy importante porque si no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, no vamos a tener un correcto entendimiento. Y si no tenemos un correcto entendimiento, nuestra fe se aleja de la palabra, entonces nuestra fe se aleja de la verdad, nuestra fe se hace débil y por lo tanto fallamos o claudicamos, no caminamos con poder porque nos hace falta tener fe, conocimiento. Pero ¿cómo se logra eso? ¿Cómo es el progreso? ¿Cómo se va escalando hacia la santidad? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Cuál es la llave, la clave? Pues así empieza. Uno cuando lee la Biblia y recibe a Cristo como Salvador y Señor de su vida. Uno cuando es redimido por la obra de Cristo y se hace hijo de Dios, no va al infierno, va al cielo. Eso es la justificación, que uno declara que la sangre de Cristo es suficiente para el perdón de pecados. Pero en el segundo segmento de nuestra vida cristiana, la santificación, en donde se encuentra el aspecto de la santidad, Dios demanda primero que nosotros tenemos que morir al yo. No se puede hacer de otra manera. Tiene uno que morir al yo. Es difícil, pero es constante, aunque sea poco a poco, lentamente, pero tenemos que morir al yo. ¿Y qué significaría el yo en la realidad de nuestros pensamientos? Pues tener una mente enfocada hacia Dios, no una mente enfocada hacia nosotros.
teniendo prioridades distintas a las que estamos acostumbrados a tener en las cosas temporales, volcarlas a las cosas que son celestiales. Pablo lo dice muy claramente y ahorita lo vamos a ver. De tal manera que si no es así, se vuelven un creyente religioso, un creyente aparente, el creyente que está en todas las congregaciones. Yo no puedo señalar a ninguno, pero usted lo sabe en su conciencia. Cuando un creyente tiene puesto un disfraz, cuando un creyente utiliza una careta, cuando es un creyente simulado, un creyente con sentimientos hipócritas. Uno debe examinarse constantemente para saber qué tipo de creyente es. Si es el legítimo creyente bíblico en donde reposa el Espíritu Santo. Y ahorita vamos a ver cómo el Espíritu Santo nos lleva no solo a una convicción, sino a muchas, acerca de cómo vive el verdadero creyente, cómo cree, cómo siente. La idea entonces es morir al yo y conocer al Todopoderoso. Y si hace falta fortaleza para lograrlo, está el recurso de la oración, el poder de la oración. Y si le hace falta empezar o saber cómo, está el recurso del poder del Espíritu Santo que mora en usted para ayudarle a cómo orar correctamente y cómo se debe. Y Dios, en su fidelidad y en su amor, cumple esas promesas, porque es un Dios, como dice Hebreos, de mayores promesas, no como en el Antiguo Testamento. Entonces, el verdadero creyente está dispuesto a obedecer a Dios en todo. Y cuando no está dispuesto a obedecerle en todo, debería uno pensar si ha muerto realmente al yo. O el hombre se quiere levantar del agua, como dicen, y volver a tomar el control por sí mismo. Vamos a Efesios 4:14, me gustaría que me acompañaran. Capítulo 4, verso 14. Mire, cuando uno se congrega, debe entender primeramente un concepto que es fundamental en la teología de Pablo. Pablo, cuando escribe las cartas, la mejor definición que tiene de iglesia es como un cuerpo, ¿verdad? Un cuerpo humano. Esa es la figura, la imagen, la analogía que Pablo utiliza para darle sentido a la iglesia, siendo la cabeza Cristo. Pero un cuerpo que está enfermo de alguna parte o de algún órgano hace que todo el resto del cuerpo se sienta enfermo, se decaiga. De manera que la instrucción de Pablo que está dando en este capítulo es acerca de que el conocimiento nos permite tener un cuerpo unido, fuerte, sano, diligente, que conoce bien la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que todo el cuerpo se edifique simultáneamente. Es como estar en el cuerpo perfecto y hace ejercicio y está sano. Pero si le duele alguna parte del cuerpo, todo el cuerpo se empieza a deteriorar porque se guarda en reposo o algo está fallando. Voy al verso 14 y quiero decirles que estos 4 versos que vamos a leer, 2, el contexto es evitar el error doctrinal. ¿Qué significa? Que también el cuerpo, aunque es una imagen de una figura física, fluye dentro de él la sangre, como si fuera el Espíritu Santo llegando a todo lugar. Viene el dedo, no le tiene envidia al ojo, ni el ojo a la oreja, ni la oreja quiere ser mano, ni la mano otra parte del cuerpo, porque todos son importantes. Ya a usted no sé si le ha ocurrido, un hermano sea o hermana, sea quien sea, hay ocasiones en que se acerca a compartir lo que llamamos un testimonio de vida o una reflexión de su devocional diario o alguna palabra o alguna experiencia y nos edifica. No sé si le ha pasado. Esa es la idea del cuerpo. Nos edifica, uno reflexiona y hace sentir que esas palabras producen en nosotros crecimiento. Y esa es la clave. Dice el verso 14, para que no sean niños fluctuantes, zarandeados por las olas, llevados a la deriva por todo viento de doctrina. Vean cómo evita el error doctrinal.
llevados por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres que emplean con maestría las artimañas del error. Y luego añade, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, el Mesías. De él viene que el cuerpo entero, bien ajustado y unido por todos los ligamentos, según su función propia de cada uno de sus miembros, crezca y se edifique en amor. Algo maravilloso. Quiere decir que para que usted logre tener santidad en el Señor, necesita también unirse, no menospreciar el hecho de congregarse. Se congrega no solamente para tener compañerismo cristiano, sino debe entender que congregarse también incrementa el conocimiento, la experiencia y la edificación. Voy a citar un verso en 2 de Pedro 3:18, que aunque no es el tema hablar del contexto de los falsos maestros, también dice que el conocimiento nos ayuda a evitar lo que acabamos de hablar. Dice 2 de Pedro 3:18, mejor dejen que el amor y el conocimiento que nos da nuestro Señor Salvador Jesucristo los ayude a ser cada vez mejores cristianos. Alabemos a Jesucristo ahora y siempre. Vuelvo a tomar de la traducción lenguaje actual, que es más fácil conocerlo. La Biblia textual dice antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús el Mesías. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Esa es la primera parte, morir al yo, tener conocimiento, entender la Biblia, entender que necesariamente para que tenga usted robustecer su fe o hacerla acrecentar, y su conocimiento debe convivir. Y lo segundo, obedecer a Dios. Dios dice cómo debemos amarle correctamente. En el libro de Deuteronomio, cuando Dios hace una indicación de cómo debe amársele correctamente, dice: amarás a Yahvé tu Dios, leo Deuteronomio 6:5, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Pero Jesús, en el Nuevo Testamento, en Marcos 12:28 al 34, Él añade: y con toda tu mente. Esa es la clave, la mente. Pablo lo dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. En Efesios, en el capítulo 4, Pablo, fíjese lo que dice acerca de una vida nueva, en la que ya no está en tinieblas, ya no está en la oscuridad, ahora está en la luz, ahora ha muerto el viejo hombre, ahora está el nuevo hombre, pero eso solamente ocurre cuando usted renueva su mente, el espíritu de la mente. Dice así: si en verdad oíste, estoy leyendo Efesios 4, verso 21, si en verdad lo oíste y fuisteis enseñados en Cristo, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la antigua manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Ok? Ahí empieza todo. Renovaos ya del nuevo hombre que fue creado según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. En Hebreos, cuando Pablo está escribiendo a los hebreos y les señala de una manera muy clara que ya no están en el antiguo pacto, que ahora están en el nuevo pacto, que el nuevo pacto se inició cuando Cristo murió en la cruz. Y ese nuevo pacto Dios ya lo había profetizado de manera tal que Él dice en Hebreos, en el capítulo 8, dice lo siguiente: pero ahora se ha obtenido un ministerio aún superior por cuanto el ministerio de Cristo, por cuanto es mediador de un mejor pacto, el cual está basado en mejores promesas. Y mire lo que dice más adelante: porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado lugar para un segundo. Porque reprochándolos les dice: he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré para la casa de Israel y para la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus antepasados, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron fieles a mi pacto,
y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este pacto que haré con la casa de Israel, oiga las características que tiene. Después de aquellos días, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón, y les seré por Dios, y ellos me serán por pueblo. Renovaos el espíritu de vuestra mente. Dice Pablo, poner la mente en las cosas de arriba. Quiere decir que nuestros pensamientos y nuestros sentimientos cambian. Nuestros pensamientos ya no están saturados de cosas que son de este mundo, que no son placenteras. Ciertamente son placenteras, pero de ninguna manera deben ocupar la prioridad que debe ocupar el Señor. Poner los ojos, la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentada a la diestra del Padre. Amén. Nuestros valores, nuestros pensamientos, todas nuestras pretensiones, todos nuestros propósitos deben estar dirigidos hacia el cielo y esperar también hacer la voluntad de Dios. No nomás dirigidos, no nomás pensando, sino también actuando. ¿Cómo? Obedeciendo la voluntad del Señor. Esto es entonces cambiar la mentalidad. ¿Se acuerdan en el capítulo de Juan, capítulo 2, cuando cambia el agua en vino? Aquellas tinajas de piedra que se utilizaban para la purificación, eso también es transformación. Dios demanda que cambiando el espíritu en nuestra mente seamos transformados también por dentro. Un elemento que era natural, que era el agua, se cambió en otro elemento también, 100%. Pero hubo una transformación en medio de eso por el poder de Cristo, en vino. No que sea mejor el vino que el agua, pero en términos espirituales lo que está diciendo es que es necesario que nos purifiquemos no con ritos antiguos, no con esfuerzo humano, sino con el poder del Espíritu Santo, con el poder de Dios. Entonces la pregunta a responder sería, entonces, a un Dios santo, ¿cómo se le ama? ¿Cómo se le guarda honor y gloria que tanto decimos? Gloria a Dios, hermanos. Necesitamos cambiar. Es difícil, pero necesitamos cambiar. No puede fracasar, no puede abandonar. Cada caída, recuerde que siempre está la palabra del Señor para reorganizarle, reinstruirle, volver a la senda. Solamente Dios puede hacer eso, porque la palabra, hemos dicho, tiene poder. Si tiene poder para darles vida eterna y perdonarles sus pecados, ¿cómo no va a tener poder para transformar una vida de una persona necia, obtusa, una persona que es rebelde? Claro que se puede. No dejemos de orar. Finalmente, hay mucho que decir, muchísimas cosas que hablar. Son temas inagotables porque Dios es así, infinito. Y trata uno de compilar ciertos versos, no que acomoden nomás porque las palabras se parecen, no, sino porque los versos en sí siempre están dirigiéndonos a la atención de nosotros a la persona de Cristo, el Santo de Dios. No podemos hacer a un lado la relación que el creyente tiene con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en la vida del creyente nos ayuda increíblemente, ¿no? El ser morada del Espíritu Santo es reconocer que tenemos convicción de pecado cuando pecamos. El Espíritu Santo nos va transformando. Uno sabe que el Espíritu Santo mora en uno cuando uno no odia al hermano, sino le ama. Uno sabe que el Espíritu Santo está aquí cuando está la paz del Señor y el amor y el gozo. Tres cosas fundamentales cuando se habla del fruto del Espíritu Santo: amor, gozo y paz. Eso es de entrada, porque el Espíritu Santo mora aquí. Y el fruto entonces sí se empieza a manifestar.
es el fruto de su Espíritu. Cuando decimos el fruto del Espíritu Santo, pensamos que el Espíritu Santo necesita la paciencia, la templanza, la mansedumbre, la fe, la fidelidad. No. El reposar en sí produce todo eso. Y más adelante nos permite entonces, eso viene en Gálatas 5, nos permite entonces, dice aquí, tener paciencia, aunque a veces falle, benignidad, aunque no siempre seamos, bondad hacia las personas, hacia el prójimo, mansedumbre, templanza y fe. Dice, en contra de tales cosas no hay ley. ¿A qué ley se refiere? A la ley de Cristo, a la ley del amor, no a la ley del Antiguo Testamento que no salvaba para nada. Y el Antiguo Testamento, la ley nomás señalaba, acusaba, pero no podía salvar a nadie. Pero esta es la ley del amor. Entonces, si usted siente que se va transformando, quiere decir que el Espíritu está con usted. Pero la mayor prueba de que el Espíritu Santo está en usted y que está obedeciéndole y que ha creído a Dios, no solamente es amar a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu cuerpo, sino amar a tu prójimo no como a ti mismo, sino amar a tu prójimo como Dios dijo, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y me gusta ese verso porque sobrepasa la idea de que tenemos el amor hacia nosotros mismos, está muy limitado, pero amar como Dios amó, que es una cosa imposible de entregarse hasta la muerte, siendo inocente, pero eso es lo que Dios demanda, eso es lo que Dios nos exhorta. Voy a leer un pasaje para finalizar de Santiago 2, 8, 13. Dice, si en verdad cumplís la regia ley, según la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacéis bien. Pero si haces acepción de personas, cometéis pecado y sois convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero tropiece en un punto, llega a ser culpable de todos. Porque el que dijo, no adulterarás, dijo también, no asesinarás. Ahora bien, si no adulteras, pero asesinas, te has hecho transgresor de la ley. Y miren la invitación. Así como hablas, dice, así como piensas, así haz, así hablad y así haced, como quienes van a ser juzgados mediante la ley de la libertad. ¿Y sabe cuál es la ley de la libertad? La ley del amor, la ley de Cristo, el amor que ama al prójimo como Cristo nos amó. De tal manera que si no lo hacemos así, dice aquí la razón que explica el que no hacerlo, sucederán estas cosas, porque el juicio será sin misericordia para el que no hizo misericordia. Porque el juicio será sin misericordia para el que no hizo misericordia, pero la misericordia se gloría contra el juicio. Quiere decir que la misericordia nos salva del juicio, de ese juicio. Y finalmente, una invitación para que reflexionemos profundamente. Si a veces nos hemos sentido, y no es una plática moralista, de ninguna manera, pero los creyentes también sentimos muchas cosas adversas, muchas cosas que no salen como queremos, o no nos gusta, como dice el pastor, el sufrimiento, pero pues sufrimos, eventualmente nos sentimos a veces, no lo voy a decir en tercera persona, lo voy a decir de esta manera: temeroso, derrotado, triste, angustiado, que ha fallado, que ha perdido el tiempo, que no ha podido rehacer las cosas como deseaba, que la vida tiene un sinsentido a veces. Hay gente que se siente, no quiere decir que me sienta yo con todo eso, ¿verdad? Pero hay gente que se siente perdida, deshilachada, rota en su espíritu, en su carácter, en su moral. Gente que piensa que no va a tener ninguna otra oportunidad. Gente que se ve a sí misma como fracaso y con mucha angustia.
Pero quiero decirle que la palabra del Señor dice que nuestro corazón y nuestra mente puede ser llenada con las cosas espirituales, con todo esto que estamos hablando, porque Dios le ha dado a uno un corazón y una mente, no para llenarlo de las cosas pasajeras, de las cosas terrenales, sino para llenarlo de las cosas celestiales. Consolémonos con ese pensamiento, que Dios aquí tiene consuelo, tiene sanación, tiene paz. Vamos a orar. Sí, cerramos nuestros ojos y te agradecemos, Señor, porque las acciones de gracias nos reconfortan, nos hacen sentir que tú estás con nosotros. Te agradecemos tanto estos momentos porque nos edifican. Estos momentos también nos confrontan. Estos momentos nos llevan a nuestra realidad y nos hacen sentir a veces dolor también, pero siempre hay una esperanza alegre, una esperanza gozosa. La esperanza, Señor, de que un día tú vas a venir con nosotros y nos vas a purificar completamente y seremos como, aunque no te hemos visto, seremos como tú, Señor, gloriosos, perfectos, verdaderamente espirituales. Pero mientras llegue ese proceso, Padre, te pido que consueles los corazones de todos los que estamos aquí, de todos los de esta iglesia, quien quiera que sea, Señor. Tu Espíritu puede dar ese confort, ese consuelo, esa ayuda, esa ternura, ese amor. No nos podemos sentir solos porque tú lo llenas todo, Señor. Y nuestro anhelo es que llenes este corazón de tu presencia. Sabemos que tu Espíritu está en nosotros y te pedimos que nos ayudes a rendirnos a ti mediante el Espíritu Santo. Y como empezó la conversación, Señor, para adorarte correctamente, para alabarte, reverenciarte y sobre todas las cosas obedecerte. Haz de nosotros instrumentos, Señor, no para que crezcamos de manera egoísta como iglesia, sino que seamos también portadores de tu palabra al mundo que está terriblemente en tinieblas, sin esperanza. Ellos sí, condenados. Ellos, un mundo pecador que no sabe, Señor, cómo adorarte, mucho menos alabarte. Ayúdanos a hacer luz en este mundo. Y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.